SER Podcast. En la cadena SER, La Hora Extra. Con Dani de la Fuente. I heard the world is ending this December. Overpopulation, climate change, and endless plastic in the water. But I wanna build a castle together, dance in the rain and wake up whenever. Live in a bubble forever and ever with you, with you, with you. Vivimos en un mundo superpoblado, contaminado, con microplásticos en nuestros océanos y circulando por nuestro organismo. Entre el cambio climático, las redes sociales, la ansiedad y la depresión, llegamos al mes de diciembre al borde del Armagedón, como canta la surcoreana Dami Im. I heard the world is ending in an hour. En medio de este caos global es difícil mantener la cordura, no automedicarse para sobrellevar el día a día. Es de lo que nos advierte la primera de nuestras invitadas. Tenemos teatro, varias recomendaciones literarias y exposiciones. Bienvenidos, bienvenidas a la burbuja de La Hora Extra. Estoy aquí, estás aquí, Irene Escolar, bienvenida de nuevo a La Hora Extra, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy contenta de estar aquí. Estamos aquí, qué maravilla es estar vivo, esto es el principio. Irene protagoniza Personas, Lugares y Cosas, una obra del dramaturgo británico Duncan Macmillan que adapta y dirige Pablo Messier en el Teatro Español. Interpretas a Emma, una actriz que se somete a un proceso de desintoxicación. ¿Qué te gustó de este texto a rasgos generales? ¿Por qué dijiste que sí? A nivel dramatúrgico está brillantemente bien escrita. Es de las pocas obras que están escritas desde un punto de vista subjetivo, es decir, todo lo que ella está viendo dentro de su cabeza y ella está pensando, el público también va con ella. El personaje es extraordinario, la verdad, es de las cosas como más retadoras y más, como diría, sí, retadoras y salvajes que he tenido que hacer, o por lo menos una de ellas. Y luego el tema, claro. Sí, el tema me interesaba mucho. Me parece que abrir la conversación en torno al consumo problemático de sustancias es algo importante y me gusta mucho la manera que tiene de humanizar este tema, la obra. Emma cree que necesita una puesta a punto, nada más, que ya no controla del todo su consumo de drogas, que ha tenido algunos problemas de trabajo, desmayos e incluso que ha intentado suicidarse. Así soy yo, dice ella. Nunca termino nada, clases de violín, dietas, intentos de suicidio, nunca acabo lo que empiezo. ¿Cómo es Emma? Emma es una mujer muy inteligente, muy sensible, que al comienzo de la función está metida en una espiral autodestructiva. Está sufriendo mucho, la realidad que vive no le satisface y necesita que alguien la ayude a salir de ahí. O sea, necesita que alguien le dé cierta esperanza o le ayude a colocar todo eso que está tan desajustado dentro de ella, ¿no? Eres alcohólica y drogadicta, le dice la doctora. Ella responde que solamente quiero desintoxicarme, conseguir el certificado y volver a trabajar, algo con una firma que diga que puedo trabajar. No sé si precisamente el trabajo, la hiperproductividad, el piensa, haz y no pares, es una de las drogas más contemporáneas que tenemos hoy. Ese miedo al aburrirse y el peligro del aburrimiento, como Hedda Gabler, por ejemplo, que se menciona ese personaje en la obra, o como Laura, una de las miembros de este grupo, a quien la vida sobria le parece aburridísima. Hombre, desde luego es una de las adicciones más normalizadas o más aceptadas, quizá, ¿no? Las que se habla con más normalidad, pero desde luego, vamos, yo me siento parte de eso, he vivido en ese tren muchísimo. Luego llegó un momento en el que decidí que tenía que parar y darle una vuelta a cómo quería vivir también mi vida y tomármelo, pero en el caso de Emma, el trabajo es su salvación. Y en un momento lo dice, actuar me da lo mismo que me dan las drogas y el alcohol. Es el mismo tipo de dopamina y a la misma manera de también poder crearse una realidad paralela y salir de su propio cuerpo, ¿no? Todo tiene sentido cuando está ahí.
Y entonces, pues bueno, está buscando, ¿no? Al final tiene que ver con una aceptación de tu propio ser, de tu propia realidad y ver si realmente eso te hace feliz o no y si puedes vivir con eso o no. Eso tú lo compartes con Emma. Para ti el trabajo también es como una dopamina. No sé si la vida es más intensa o más auténtica en un escenario o en un rodaje que fuera de él. Pues lo ha sido mucho, no te puedo mentir con eso, claro que sí, lo reconozco que sí. Sí, la vida ha sido más intensa y como muy... He vivido muchas aventuras bonitas y me lo he pasado muy bien y me lo paso muy bien y es algo que evidentemente me tiene enganchada porque lo que pasa cuando estás rodando o cuando estás encima de un escenario pues genera una cosa física en el cuerpo y una adrenalina y un estar que pocas cosas te lo dan. Pero hay que saber vivir, como dicen en estos grupos de terapia donde he estado yendo a documentarme y a ver, a intentar entender un poco más esa experiencia. Hay que saber vivir entre el 5 y el 6, ¿no? No siempre estar en el 10. Y yo también estoy aprendiendo a vivir en el 5 y el 6. La gente que no es adicta a nada realmente se está perdiendo algo, dice Emma, que exista algo que te haga sentir completa, amada, satisfecha, que sea tan fácil conseguirlo. No sé si también es el mundo en el que habitamos, ese de las emociones fuertes, intensas, de satisfacciones fáciles e inmediatas. ¿Sí es el mundo del que ella está hablando? Y el que habitamos, en realidad. Absolutamente sí, ¿no? Claro que sí, sí. Estamos metidos todos de una manera o de otra, ¿no? Metidos en ese tren y es difícil bajarse de ahí, ¿no? Es muy difícil. Hay que pararse, hacer mucha reflexión. También aceptar que eso te está pasando, que es de las cosas más difíciles, intentar entender si hay ciertas consecuencias negativas, que también es una de las primeras preguntas que se suele hacer, qué consecuencias negativas tiene esto en tu vida y darle una vuelta. Lo que pasa es que, bueno, pues se requiere, o sea, como que hay que ser muy valiente, que no es algo nada fácil y que también son temas muy tabús, que no está nada... Está muy normalizado, pero no se habla tanto de ello, ¿no? Por eso yo creo que verse reflejado en el otro es buenísimo, por eso está genial que se haya hecho una serie, que se haga una obra de teatro, que haya películas, o sea, que eso puede ayudar mucho también, como te decía antes, a esa humanización y a ese entender mejor. Porque yo en estos grupos donde he estado yendo a aprender y a ver y a escuchar, también me he sentido muy reflejada en cosas que a priori no tenían que ver conmigo. Yo no tengo un consumo problemático con ninguna sustancia, pero sí tengo otros comportamientos y tengo otro tipo de adicciones, quizá más asimilados, pero que también tienen repercusiones negativas en mi vida y ha sido increíble ver a estas personas escucharlas y verse reflejado en muchas de esas situaciones, muchas cosas, ¿no?, que te resuenan. Emma, tu personaje, dice: levantarme de la cama y empezar el día me parece muy difícil. Ya solo coger el móvil me parece un puto infierno. Los mensajes sin leer, los amigos que no quieren verme, las alertas con noticias y opiniones sobre todo, una foto de un niño muerto al lado de un anuncio de Botox, en fin. No sé si en este mundo de tantas imágenes y esos contrastes tan llenos de dicotomías, no sé si el problema somos nosotros, Irene, si el problema es el mundo, que es uno de los grandes debates también que se abren en la obra, ¿no? Si con Ucrania, Palestina, Trump, el mero hecho de levantarse de la cama en este mundo ya es un acto político. Pues yo creo que para muchas personas sí. Claro que lo es, no es nada fácil, ¿no? Saber que estás viviendo en un mundo donde están ocurriendo todas estas cosas, donde las estamos viviendo en directo y asumir que eso es algo que está ahí, cómo lo gestionas, cómo lo vives, cómo lo transitas cada día, qué haces con ello, es muy difícil. Es muy difícil y también este capitalismo tardío en el que estamos, ¿no? Todo lo que eso conlleva, todo lo que nos está afectando a nivel de cómo nos vinculamos, de cómo nos relacionamos, de cómo estamos en el mundo, de muchas cosas que te agitan y que es difícil encontrar cómo conectarse, cómo estar conectado con algo y creer en algo, ¿no? Emma también necesita creer en algo porque no está entendiendo lo que le está tocando vivir. Y yo creo que mucha gente estamos así también. Y vas haciendo lo que puedes y vas viendo de qué manera... Pero sí, creo que está bien pararse a reflexionarlo.
Claro, es difícil porque uno de los pacientes, Juan, dice que tomaba cocaína y cafeína para despertarse, tranquimacines y porros para dormir, cosas que le ayudaban a ponerse en foco. No sé si al final el mundo en el que vivimos nos invita a automedicarnos. Si la salida fácil es decir, a tomar por culo, vamos a beber. Eso dice Emma, sí, que es el mundo el que está hecho una mierda, ¿no? Claro. Y que quizá automedicarse es la única manera de sobrevivir. Hombre, no. No, quizá el mundo debería ser un lugar más afable y todo debería ser para que no tuviéramos que recurrir a eso, pero bueno, desde luego si las personas estamos de esta manera, entonces es porque algo está ocurriendo y sabes, desde luego y buscas herramientas o maneras de poder salir y sobrevivir a eso, ¿no? Por eso es importante entender todo, entender cada circunstancia y las decisiones que cada persona toma para poder estar ahí. Yo lo respeto muchísimo, creo que hay algo muy contradictorio y muy profundo en la mente de una persona que tiene consumo problemático y que hay que ver cómo darle espacio a eso y entenderlo, ¿no? En estos grupos de terapia en los que estábamos un día alguien comentaba que creo, no quiero decirlo mal, pero me parece que España es el país donde más benzodiazepinas se consumen. También en la obra hablamos mucho de las benzodiazepinas y claro, eso sí que es algo más, para mí también más reconocible, más fácil de entender, porque todo genera mucha ansiedad, ¿no? Es un momento de una especie de sensación de caos constante con todo que... Juan, este miembro del grupo, más adelante dice: el mundo no tenía sentido, perdí mi fe. Otro hombre, Paul, dice que de esa época sombría y oscura de su vida, de esa oscuridad surgió una gran luz y el amor de Jesucristo. ¿Cuál es el peso de la fe y de la religión en esta obra o en estos grupos? Un valor que vuelve a estar de moda, no sé si entre los jóvenes en general, pero entre un grupo importante de jóvenes, ese despertar espiritual, como hemos visto en películas como Los Domingos o en el disco Lux de Rosalía. No sé si ante la falta de certezas la religión es un valor al que aferrarse o si la religión y esta espiritualidad no deja de ser otra puta mierda, un delirio mágico colectivo. Para Emma es un delirio mágico colectivo, sin duda, y no. Pero bueno, es que en la obra hablamos de una cosa que se llama los 12 pasos, ya lo sabes, porque la tienes muy presente. Entonces, en el programa de los 12 pasos, uno de estos pasos, que este programa, para quien no lo sepa, yo no lo sabía cuando empecé a investigar sobre la pieza, es el programa que se usa en Alcohólicos Anónimos y en Narcóticos Anónimos. Y entonces, uno de estos pasos es el de creer en un poder superior. Y Emma es muy escéptica con este paso, en general con todos, pero en concreto con este. Y al final lo que acabas entendiendo de esto es que un poder superior no tiene que ser no tiene que ser Dios, no tiene que ser una figura en la que tú no te sientas identificado con por lo que sea, ¿no? Porque no tienes ese tipo de fe o por tal, sino es creer que hay algo más grande que tú que te impulsa, es como un impulso, como una fuerza que te ayuda a salir de donde estás, ¿no? Y en uno de los libros que me he leído para documentarme hay una escritora que es alcohólica y que ella habla de sus procesos de recuperación y habla de los grupos y habla como ella tenía muchísimo prejuicio con estos grupos y en concreto con esto del poder superior, que bueno, que no. Y entonces ella acaba entendiendo, gracias a Raymond Carver, que también escribe sobre esto, que el poder superior puede ser cualquier cosa. Por ejemplo, para Raymond Carver eran los ríos del lugar donde él se fue a vivir a las afueras de Washington cuando dejó de beber y ya se rehabilitó. Y que esos ríos, que además le llevaron a escribir cosas preciosas, eran su poder superior, ¿no? Y que igual que puede ser eso, puede ser tu abuela, puede ser cualquier cosa, la naturaleza, cualquier cosa que a ti te inspire, otra persona que te inspire, algo que tú creas que eso te puede sostener o que te puede llevar a creer en que hay algo más grande que tú, que te puede sacar de donde estés. Y yo creo que es algo muy bonito, la verdad. Y luego con todo el tema de la espiritualidad, pues mientras a cada persona le sirva, lo que sea que escoja, está muy bien, ¿no? Yo he empezado, o sea, gracias a leer tantos testimonios en relación con esto, bueno, es uno de los pasos más importantes al final en esta recuperación y a muchas personas les ayuda.
Todos estamos marcados por un trauma y es el origen de nuestras adicciones, sean las que sean. Para Emma, uno de sus grandes traumas son sus padres y su hermano o su madre. ¿Qué peso tiene la familia en la obra? Y también, qué importante es que nuestros padres en algún momento de nuestra vida nos digan que están orgullosos de nosotros, ¿no? Bueno, la familia es el gran tema de esta obra, en realidad. De hecho, la madre es el gran tema. La madre que interpreta maravillosa actriz Sonia Almarcha. Es el gran tema de Emma. Supongo que es el gran tema de todos nosotros, ¿no? De todas, de todos, que estamos como intentando resolver o entender. Y hay pues un momento que es una conversación entre los padres y ella, que yo creo que es algo que, igual que a mí me pasó la primera vez que la leí, que me impactó muchísimo. Creo que de fuera es muy conmovedor verlo, y la gente que está viniendo a ver ya el trabajo y que están viniendo a ver pases sale muy conmovida por la acumulación y en concreto por esa escena, porque es todo el mundo se siente reflejado de alguna manera. Y sí, claro que necesitamos... De hecho, un terapeuta me dijo, la manera de que una persona adicta se salve es siendo amada a través del amor. Entonces, pues si tu familia te ama y te quiere y sí te dice que está orgullosa o te traslada su amor de la manera que sea, pues probablemente haya menos posibilidades, quizá, quién sabe, porque luego las cosas son muy complejas, de poder mantenerse un poco más tranquilo en el mundo. La hora extra. Tengo que correr por calles sin fin. Y quiero escapar. Y detrás de mí corren los fantasmas de las criaturas. Nunca se apartan de mí. ¡Nunca! Siempre están ahí. Siempre. Später bleibt vom Wagen nicht einmal die Wagenspur. Georg Wilhelm Pabst fue un director de cine austriaco, un gran maestro, una leyenda, el descubridor de Greta Garbo en Bajo la máscara del placer. Cuando las películas alemanas, como M de Fritz Lang, que estamos escuchando, trataban de dragones y vampiros, de fantasmas y sombras románticas, Pabst rodaba historias de muchachas que vendían su cuerpo para no morir de hambre, de la inflación o de gente desesperada en las calles de Viena. El escritor alemán Daniel Kehlmann ha publicado una novela sobre este visionario, el director con Random House. Künstlerisch gesehen steht Pabst genau für diesen Schritt. Desde un punto de vista artístico, Pabst defiende precisamente este paso en el que el cine mudo alemán y más tarde también el cine sonoro termina con esta estética expresionista romántica, se podría decir que gótica, que imperaba. Pabst se centra en los problemas sociales y en un cierto realismo. Las películas con las que se hizo famoso, como Bajo la máscara del placer y después La caja de Pandora, son películas de realismo social. Por supuesto, todavía muy influenciadas por el estilo romántico de las primeras películas mudas, pero suponen un verdadero cambio de estética, aunque lo que realmente me fascinó, y por lo que escribí sobre él, no fue su contribución a la historia del cine, sino el hecho de que fuera Hollywood, regresara y fuera el único de los grandes artistas de Alemania que dio este paso atrás y rodó películas bajo el régimen nazi. Me pareció una historia tan asombrosa, tan extraña, desconcertante e inusual, que pensé que me gustaría escribir una novela sobre ella. Pabst probó suerte en Hollywood después de que llegaran los nazis al poder en Alemania, pero no salió bien. Se fue a rodar a Francia, pero tuvo que regresar a Austria para cuidar a su madre enferma. Estalla la Segunda Guerra Mundial, cierran las fronteras y se queda atrapado bajo el Tercer Reich. Esta es la historia real que Kehlmann ha novelado, inventando, por ejemplo, a Jakob, el hijo de Pabst, que ingresa en las juventudes hitlerianas. Also Pabst hatte tatsächlich einen Sohn, der im Alter von Jakob war, der hieß Peter. De hecho, Pabst tuvo un hijo de la edad de Jakob que se llamaba Peter y al que se trajo de Hollywood y que luego fue a una escuela nazi alemana, el internado de Salem. Pero sabemos muy poco sobre Peter en esos años y por eso cambió
cambié su nombre para que quien lo busque en Wikipedia o donde sea vea que es ficticio, porque sabemos muy poco, a excepción de algunos datos generales sobre la vida del hijo de Pabst. Para contar su paso por la escuela con los nazis, usé recuerdos de mi padre. Mi padre nació en 1927 y me contó lo que sentía al ir a la escuela bajo los nazis, en un sistema tan caracterizado por la violencia. La violencia entre estudiantes, pero también una violencia que alentaban e incitaban los profesores, porque querían educar a los jóvenes, en particular, como personas violentas y brutales, que era la idea que tenían de cómo debería ser el pueblo alemán. Y tenía muchas ganas de retratar en esta figura del hijo cómo un niño superdotado perece al ser sometido a este sistema escolar nazi, pero no perece por ser oprimido, sino por convertirse en el agresor de este sistema. Está de acuerdo con el hecho de que este sistema haya de usar la fuerza. Cree en ello y de hecho se convierte en un joven nazi que también cree en el pueblo y en el Führer. Y después de la guerra, el talento artístico que tenía desapareció. Hay algo en él que se rompe emocionalmente y ese es, de hecho, la historia verdaderamente trágica que cuento en el libro, la del hijo de Pabst. Y ese también es su mayor defecto, el mayor defecto de Pabst, que no ayuda a su hijo y lo somete a este sistema. Diesem System unterwirft, eigentlich ohne ihm dabei zu helfen. Deutschland, Frankreich, Friesland, Flandern. Tenía que hacer películas, no quería otra cosa, no había nada más importante para Pabst. El régimen nazi, como hoy los herederos de la extrema derecha, siempre se han interesado por la cultura. Le ofrecen un sanatorio para su madre, con todos los gastos pagados, rodar películas, asistencia médica, cambiarse de piso. En estas circunstancias, ¿podemos entender que aceptar a trabajar para el Reich? ¿Todos tenemos un precio? Darauf kann ich nur sagen, ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Todo lo que puedo decir es que espero que no. Creo que hay personas que son completamente rectas desde el punto de vista moral, que no están a la venta y que no pueden dejarse llevar ni comprar por pequeñas promesas. Pero solo sabremos si estamos entre ellos cuando nos ponen a prueba, por así decirlo. Cada uno de nosotros solo podemos esperar a que, cuando nos pongan a prueba, tomemos las decisiones correctas. Y la mayoría de nosotros probablemente no lo haremos, pero hay personas que no se agachan y las admiro con razón. Aber es gibt schon Menschen, die nicht gebeugt werden können und die bewundert man dann zu Recht sehr. Lo más importante es hacer arte en la situación que te ofrecen, dice Pabst. Pero algunas de esas personas moralmente rectas, como dice, podrían ser el músico catalán Pau Casals, a quien presionaron para tocar para Hitler y dijo que no, o Marlene Dietrich. ¿Fueron más valientes, más ejemplares, más moralmente correctos, como usted dice, o esto solo podemos afirmarlo con la distancia temporal, con el paso de los años? Ich glaube nicht. Ich glaube... No lo creo. Hay mucha gente que se facilita un poco las cosas diciendo siempre ¿quién sabe lo que habría hecho yo? Por supuesto, como he dicho, ninguno de nosotros sabe lo que habríamos hecho, pero siempre deberíamos decir también eso sí, espero haber hecho lo correcto. De hecho, es muy obvio, y también lo era entonces, que Marlene Dietrich se comportó de manera impresionante y muy correcta. El otro gran actor alemán que protagonizó con ella la película El Ángel Azul, Emil Jannings, se quedó con los nazis y rodó allí películas de propaganda muy malas. Y es muy evidente quién se ha portado mejor aquí. En el caso de Pabst es un poco más complicado porque nunca tomó la gran decisión de volver atrás, por así decirlo, sino muchas pequeñas decisiones equivocadas por las que de repente se encuentra en la Alemania nazi. Y luego se ve obligado a hacer películas y solo quiere hacerlas bien. Eso también me fascinó mucho de la historia de Pabst, precisamente por lo difícil desde el punto de vista moral. Otros casos, como el de Emil Jannings, que hizo películas de propaganda para los nazis como actor, son mucho más fáciles de juzgar, y las novelas siempre se escriben cuando uno se encuentra en las zonas morales más oscuras y complicadas, donde no todo está claro. Creo que las mejores novelas se escriben ahí. Dort entstehen, glaube ich, die besten Romane. De esas películas realistas y sociales que hacía Pabst a los guiones de obras de Alfred Kagash que le ofrecen, no sé si consiguió mantener de alguna forma su independencia, su espíritu, sus valores, o acabó sucumbiendo al régimen nazi. Also in meinem Roman versagt am Schluss. En mi novela, al final fracasa por completo desde el punto de vista moral, porque para la tercera película que rodó bajo el régimen nazi, para él es importante terminarla y le resulta difícil conseguir extras.
así que utiliza como extras a reclusos del campo de concentración de Theresienstadt, algo que se hizo varias veces en la industria cinematográfica nazi, pero que Pabst ruede una película que es una obra maestra artística utilizando extras del campo de concentración es inaceptable. En realidad es ficción, porque no sabemos casi nada de lo que ocurrió durante el rodaje de la última película, que en mi novela es un fracaso completo. Por lo que se sabe, Pabst se hizo pocas preguntas, aunque no hay nada que sugiera que el fracaso moral y artístico fuera tan grande como en mi novela. Para eso están las novelas, para llevar las cosas al extremo, forma parte de la narración. Das gehört auch zum Geschichtenerzählen dazu. Wie viele Straßen auf dieser Welt. A Pabst lo llamaban el Rojo por su cine social y hoy Rojo, en España, 50 años después de la muerte de Franco y en buena parte del mundo occidental, es un insulto. Rojo o comunista. ¿Cómo conecta esta historia con nuestro tiempo? ¿Vivimos tiempos prebélicos, con demasiados gobiernos autoritarios, con la extrema derecha tocando el poder? ¿Tiempos en los que, de nuevo, y como en esta novela, la amabilidad y la educación son un signo de debilidad? Ja, ich denke, das hängt alles zusammen mit den sozialen Medien und dem Internet. Sí, creo que todo está relacionado con las redes sociales e Internet. Todos estamos controlados por los algoritmos de las redes sociales, a través de TikTok, Twitter, por supuesto, pero también de YouTube. No debemos olvidar eso, y los algoritmos han aprendido a mostrarnos a todos qué es lo que más nos enfada. Como resultado, en el centro de nuestra sociedad tenemos esta maquinaria que promueve constantemente la división social, la ira y el enfado mutuos y difunde información falsa. Y ese es realmente el desastre que hemos creado. Y creo que si finalmente regulamos de manera efectiva los algoritmos de las redes sociales, facilitaría mucho la solución de problemas como la división en nuestra sociedad y también de la ira que los distintos grupos sienten unos contra otros. Pero ahora mismo parece que esto está lejos de suceder. Si pensamos en por qué todos están tan enojados unos contra otros hoy en día, en por qué la gente vota en un número tan grande a partidos que no representan en absoluto sus intereses y en por qué se produce esta radicalización general de la sociedad, tenemos que ver qué ha sucedido en los últimos 15 años, lo que no existía antes y lo que hay ahora. Y la respuesta es las redes sociales. Was ist in den letzten 15 Jahren passiert, was vorher nicht da war? Und die Antwort ist die sozialen Medien. A Donald Trump y a su gobierno, que se salta toda la jurisprudencia internacional, que tiene violentadas a las calles, persiguiendo y muchas veces incluso apaleando a personas, a Donald Trump se le compara con Hitler. ¿Qué lecciones podemos extraer de esta historia o por qué repetimos los mismos errores? Das Interessanteste ist immer, sich mit den Dingen spezifisch zu beschäftigen. Also ich habe wirklich versucht in meinem Roman... Lo más interesante siempre es tratar las cosas de manera específica, así que he intentado describir en mi novela de manera específica y precisa cómo era vivir en el Tercer Reich. Además, cuanto más preciso y específico seas sobre las circunstancias reales de la historia sobre la que escribes, más aprenderás de ella. Y yo he aprendido, por ejemplo, que creo que a Donald Trump le gustaría mucho ser Hitler. Creo que envidia a Hitler por la eficacia y la rapidez con la que convirtió a Alemania en una dictadura. Es una de las cosas que he aprendido al tratar estos temas, que los nazis eran mucho más rápidos y eficientes que Trump en Estados Unidos. Y eso es tranquilizador, porque te das cuenta de que, aunque está intentando transformar Estados Unidos en una dictadura, no está funcionando ni de lejos tan bien como funcionó bajo los nazis y como muchas personas que rodean a Trump desearían que fuera. Por lo tanto, la historia, con frecuencia, hace que uno se preocupe por lo que está pasando, pero también elimina un poco la sensación de pánico. Ein bisschen die Panik wegnehmen. Der Wind. Kellman es el autor de La medición del mundo, la novela más exitosa de literatura contemporánea alemana desde El perfume. El director es de lo mejor que hemos leído este año. Toda la entrevista con Daniel Kellman en nuestra web y en tu plataforma de audio favorita. De la Segunda Guerra Mundial a una de las figuras que influyeron poderosamente en la configuración de Oriente Medio tras la Primera Guerra Mundial, Gertrud Bell, la reina del desierto, una aventurera incansable, escaladora, arqueóloga, políglota y espía que trazó fronteras y participó en los complejos juegos de poder del Imperio Británico. La rescata del olvido el escritor galo Olivier Guess en Mesopotamia, editado por Tusquets, una novela que también tiene resonancias contemporáneas. Ha conversado con él Pepa Blanco.
planes. Hay algo hipnótico en la prosa de Oliver Guess, el escritor francés que nos lleva de viaje en sus novelas, bien sea a la caza de un criminal nazi, como hizo en La desaparición de Joseph Mengele, o ahora en Mesopotamia, su nueva novela, publicada de nuevo por Tusquets, donde vivimos las aventuras de una mujer, Gertrude Bell. C'est tout simple, en fait, c'est qu'elle a eu une vie extraordinaire. C'est une femme qui a un parcours étonnant, qui vient d'une très très grande famille, très riche, qui par la suite va connaître la ruine, donc là déjà c'est un élément très romanesque. Tuvo una vida extraordinaria de familia rica, fue una gran exploradora, una gran alpinista, arqueóloga y desarrolló un trabajo como espía y como oficial de alto rango en el Imperio Británico, en particular en ese estado del que tanto hemos oído hablar, que es el Reino de Irak. De l'Empire britannique. Et on lui doit notamment et surtout un état dont on entend toujours Decía el parler, escritor que ese reino de Irak está entre Mesopotamia, ese lugar entre el Tigris y el Éufrates, donde comenzó la religión católica y que siempre ha tenido invasiones, y donde después arraigó el Islam, y debajo de cuyas tierras había algo que la humanidad busca con ahínco, con violencia, con avaricia: el petróleo. Et depuis, l'Irak a connu tellement de calamités, tellement de guerres, de coups d'État, de révolutions, de dictatures, la guerre avec l'Iran, la guerre Irak es du un estado Koweït. completamente artificial. Irak nunca existió, una tierra muy fértil que ha despertado el interés de todo el mundo, primero por los cereales, luego por el petróleo. Es la historia eterna de este mundo, países que tienen recursos naturales, pero que no son poderosos y que van a invadir uno tras otro. Así como nos cuenta Guess, Mesopotamia ha sucumbido a varias ocupaciones. Los británicos en la década de principios del siglo, como explica en esta historia novelada, una epopeya monumental, fruto de una documentación colosal y un retrato vívido del origen del caos actual en la región. En el libro vemos a Gertrude Bell espiar, negociar, vigilar como una funcionaria más, viajar de la India hasta Palestina, donde ya se pedía la posibilidad de un Estado judío. C'est qu'on est en pleine guerre mondiale. Et que donc, les Anglais et les Français promettent tout et n'importe quoi à tout le monde, et ils promettent surtout la même chose à tout le monde. Parce qu'en fait, ils ne savent pas de quel Los côté ingleses y los franceses prometieron todo a las dos partes. Estábamos en guerra y ninguno quería pisarse los dedos. Fue toda una decepción, nos dice el escritor, que ha cambiado el tipo de prosa utilizada en esta novela, que concibió como un largo viaje, como una aventura a lo Lawrence de Arabia. Ha llegado la hora de Gassi, Lawrence. Está escrito. Nada está escrito. ¡Vuelve entonces! ¿Para qué nos has traído aquí con tu blasfema vanidad? ¿Eh? ¿Inglés blasfemo? De hecho, el personaje de Lawrence de Arabia aparece, igual que el de un jovencísimo Churchill. En fait, quand on écrit ce genre de livre, il faut faire attention à ne pas faire un roman Wikipédia. Le roman Wikipédia, c'est 4 pages de doc. Cuando escribes este tipo de libros debes tener cuidado de no escribir una novela Wikipedia. Tienes que intentar tejer. Integre la mayor cantidad de información posible, pero manteniendo la fluidez, porque debe permanecer la literatura, nos dice el autor, y así ha sido. La literatura consigue transmitir con precisión histórica, sin orientalismos, la aventura de aquellos tiempos y los peligros de una geopolítica imperial que todavía tiene sus consecuencias hoy en Oriente Medio. Es imposible pensar en la Guerra del Golfo, en la invasión de Irak o en el momento actual. Su trabajo forma parte de la memoria colectiva de los últimos 50 años. John Lennon desnudo y abrazado a Yoko Ono en su última foto antes de morir asesinado. Aquella icónica portada de Bruce Springsteen en Vaqueros, tan genuinamente americana, o esa nueva maternidad que encarnaba Demi Moore abrazando su tripa desnuda. Todos posaron para Annie Leibovitz, puede que la fotógrafa más famosa de las últimas décadas y la primera mujer a la que la Fundación Marta Ortega dedica una retrospectiva, también la primera que puede verse de la artista en España. Una exposición sobre moda e imágenes icónicas que ha recorrido Raquel García acompañada de Leibovitz. Han sido más de 5 décadas detrás del visor de una cámara. Ella misma se siente afortunada de ocupar esa posición única, la que le ha permitido retratar una época. Artistas, cantantes, actores, modelos, deportistas, políticos o reyes, famosos o no, siempre fiel a una manera única de contar, capaz de que sus retratados hagan cosas que con cualquier otro no harían, de sacar su esencia, de mirarles de una manera auténtica y sin artificios. Había trabajado en un libro llamado Wonderland sobre mis trabajos en moda. No es mi trabajo más importante, es un gran lugar para jugar y, por supuesto, a lo largo de los años aprendí que los diseñadores de moda son grandes artistas. En esta exposición verás que el trabajo de moda no viene de la nada. No me gusta la forma en que hice moda y sigo manteniendo que no soy realmente fotógrafa de moda. Fue Anna Wintour quien tuvo la perspicacia de querer contratarme, después de 13 años trabajando para la revista Rolling Stone y 10 para Vanity Fair,
Disfruté aplicando toda esa formación periodística en la moda. Annie Leibovitz en Wonderland celebra el universo fotográfico del artista, ese que ella misma califica como su país de las maravillas, desde aquella primera gira de los Rolling Stone que siguió en los años 70 y que casi le cuesta la vida. Decenas de fotografías en blanco y negro expuestas en un gigantesco mural con las que se abre esta gran retrospectiva. Cuando miro a la pared veo marcos de 35 milímetros y reportajes personales, y era muy obsesiva. Me lancé a esa gira de rock and roll de los Rolling que casi me mata, en serio, porque no tenía ni idea de en qué me estaba metiendo. Sabía que nos hospedaríamos en un buen hotel, así que me llevé mi raqueta de tenis pensando que iba a tomar clases y mejorar mi juego. Por supuesto, no vi la luz del día durante 3 meses. Fueron años en los que trabajó mano a mano con Tom Wolfe y Truman Capote. Después llegaron todos aquellos retratos de artistas de Hollywood y sus fotografías de moda para Vogue. Historias como El Mago de Oz o Alicia en el País de las Maravillas, que Leibovitz imaginaba en aquellas espectaculares puestas en escena. Antes de empezar a trabajar en moda, Bea Feitler, que es una directora de arte muy famosa, me dijo: Annie, si vas a dedicarte a la moda, puedes tomar la foto como quieras, pero tienes que ver la moda. Esa era la regla. No puedes simplemente tomar una foto y no ver la pasión. Así que la moda pasó a anteponerse, no tanto a la fotografía, sino a la persona. Cuando era joven, veía en el kiosco esas revistas con fotos de Helmut Newton, Richard Avedon, Irving Penn, pero ¿cómo empezar a aprender sobre la fotografía en color, a que la gente posara para mí? La verdad es que no sabía cómo hacerlo. No podía pagar estas revistas, eran muy caras. Así que me sentaba allí durante horas para aprender de la forma en que esos fotógrafos utilizaban el color y la composición y lo que hacían. La exposición también incluye fotografías de Sarajevo, ese viaje que le cambió la vida, de Susan Sontag, su pareja durante 15 años y que tanto influyó en su trabajo, de Melania Trump, deslumbrante en bikini, embarazada de 7 meses, o de los reyes Felipe y Leticia, siempre en busca de la temporalidad. Cuenta Leibovitz que lo que más le gusta es ver cómo todas esas imágenes funcionan juntas, de alguna forma poder ver a la joven que hizo esas fotos. Hacerse mayor es complejo, decía, todo se para, se ralentiza, y aunque una ya sabe lo que hace, lo que no sabe es si lo está haciendo bien. Terminamos con uno de los artistas más influyentes del siglo XVIII. Se le considera el creador del neoclasicismo, uno de los más famosos en su época, hoy, sin embargo, prácticamente desconocido. Hablamos de Antonio Rafael Mengs, el pintor de Carlos III, al que el Museo del Prado dedica una de sus grandes exposiciones de la temporada. Pintor obsesivo en la perfección, no fue un hombre fácil, soberbio y de ego desbordante, fue capaz de cabrear a generaciones sucesivas de artistas, ganándose a pulso los enemigos que tuvo durante toda su vida. Andrés Úbeda, comisario de la exposición. Pues Mengs es un pintor, o es un modelo de pintor, no es el único, pero quizás sea el más significativo, de artista sobre el cual han ido cayendo sucesivos anatemas. Cada época encontró el motivo para odiar a Mengs, desde sus propios contemporáneos en algunos casos, como consecuencia de su desprecio de las escuelas nacionales. Mengs no tenía la mejor opinión, por ejemplo, de Velázquez, no la tuvo, y eso hirió el orgullo de los españoles. Desde eso hasta el romanticismo o hasta épocas relativamente recientes. En la inmediata posguerra, el historiador de arte probablemente más relevante o más decisivo de Europa, Roberto Longhi, un italiano, muy pocos años después de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, lo llegó a comparar con Hitler. De eso estamos hablando, de un pintor que cada época ha encontrado el motivo para denigrarlo, para odiarlo y para no reconocerle el mérito histórico que realmente tiene. La pintura de Mengs es de su carácter obsesivo, un pintor que insistía, un pintor que llegó a decir que un cuadro suyo nunca estaba acabado, porque siempre podíamos continuar con el proceso de fabricación de la pintura, ¿no? Un pintor que pintaba sobre tabla porque decía que el lienzo a veces cedía con el impulso del pincel y eso le obligaba a no transmitir sus ideas tal y como él las quería transmitir. Era obseso hasta ese punto.
María Jesús Rodríguez ha estado en la técnica. Muchas gracias por acompañarnos. Buena semana. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.